sin niñera. La empleada doméstica ayudó al bebé a bañarse en el lavabo, pero cuando Carlos Santos, el padre del millonario, lo vio, no podía imaginar que un día normal, en la mansión de la familia Mendoza, cambiaría para siempre la vida de la empleada doméstica. La mujer de 28 años, que llevaba 3 años trabajando en la casa del empresario Ricardo Mendoza, uno de los hombres más ricos de Sanulú, siempre había cumplido con sus obligaciones con silenciosa dedicación, esforzándose por pasar desapercibida, como corresponde a una buena empleada doméstica. Todo cambió cuando se oyó un llanto desesperado procedente de la habitación del niño pequeño. Miguel, que solo tenía 1 año y medio, se dio cuenta de que algo terrible estaba pasando. La niñera Silvana había desaparecido de repente, dejando solo una breve nota en la cómoda en la que decía que se marchaba sin explicaciones ni avisos. El llanto del niño resonaba en las salas vacías de la mansión, y al oírlo, Carla corrió inmediatamente arriba, donde encontró al niño en un estado desesperado. Tenía la ropa manchada y húmeda, y el olor acre indicaba que llevaba así muchas horas. El rostro enrojecido por el llanto prolongado despertó una profunda compasión en la joven. «Dios mío, ¿cómo? ¿Te han dejado así, pequeño?», susurró mientras tomaba con cuidado a Miguel en sus brazos. El niño se calmó de inmediato al sentir el calor de sus manos, y su llanto se fue apagando poco a poco. Carla sabía que debía actuar con decisión. En el cuarto de baño solo había una ducha, que no era adecuada para un niño tan pequeño, y la bañera principal estaba en la planta de los propietarios, a la que tenía estrictamente prohibido el acceso. Sin perder tiempo, Carla bajó con Miguel a la cocina y le preparó un baño caliente en el gran fregadero de acero inoxidable. Con movimientos llenos de ternura y la experiencia acumulada durante su infancia, cuando ayudaba a los vecinos a cuidar de sus hijos, Carla comprobó la temperatura del agua con el codo. «Así, Miguel, vamos a quitar toda la suciedad», le susurró en voz baja, quitándole con delicadeza la ropa sucia. El niño sonrió y empezó a balbucear, disfrutando del agua tibia que le corría por sus manitas. Carla sonrió, y en su corazón brotó la ternura maternal que tanto había intentado reprimir. 2 años atrás había perdido la custodia de su hija Sofía, cuando se quedó sin medios de subsistencia y sin apoyo tras la repentina desaparición de su padre. Carla tarareaba en voz baja una canción que solía cantarle a Sofía mientras enjabonaba el cabello rubio del niño. Miguel, golpeando el agua con las manos, se reía, relajándose por primera vez en mucho tiempo. De repente, Ricardo Mendoza entró en la cocina. El empresario de 35 años, que había regresado de un viaje de negocios a Brasil un día antes de lo previsto, fue recibido con gritos de alegría. Sus reuniones con representantes del gobierno federal se habían cancelado debido a una huelga de trabajadores del sector del gas, y había decidido aprovechar la ocasión para pasar tiempo con su hijo. Ricardo se quedó paralizado en la puerta, atónito. Carlo vio la escena con sus propios ojos. Su empleada doméstica, vestida con su uniforme beige, bañaba a su hijo en el lavabo como si fuera lo más natural del mundo. ¿Qué podía significar ese comportamiento? La voz de Ricardo resonó en la cocina, y Carlo se sobresaltó. Se dio la vuelta, abrió mucho sus ojos castaños, y casi se le cae Miguel. Le temblaban las manos, pero apretó con fuerza al niño contra sí. «Señor Ricardo, yo puedo explicarlo», susurró, tratando de encontrar las palabras adecuadas. La niñera se ha ido y ha dejado una nota. Miguel estaba... «¿Bañas a mi hijo en el fregadero de la cocina?», interrumpió él de repente, con un tono de voz que denotaba indignación. «¿Quién te ha dado derecho a hacerlo?». Miguel, asustado por la ira de su padre, volvió a llorar,
apretando con fuerza el uniforme mojado de Carla. Ella lo meció suavemente, susurrándole palabras tranquilizadoras, y el niño se cayó al instante. Ricardo observaba sorprendido la escena. Normalmente, se necesitaba mucho tiempo para calmar a su hijo, pero en este caso, se había tranquilizado al instante en los brazos de la empleada doméstica. «Señor, por favor, déjeme explicarle», dijo Carla con más determinación. Cuando llegué por la mañana, llevaba horas llorando. La niñera Silvana se había marchado dejando solo una breve nota en la que no volverá. Eso es imposible. Ayer, cuando me fui, estaba aquí. Estoy segura, señor, pero ahora no está. Miguel estaba con el pañal sucio. Lloraba y lloraba sin parar. No podía dejar al niño así. Ricardo tomó la nota que le indicaba Carla. La letra era, efectivamente, de Silvana. Es insoportable seguir trabajando en estas condiciones. Pido la baja. Silvana. Ni una palabra de explicación, ni un aviso. De todos modos, no tenías derecho, comenzó a decir él, pero fue interrumpido por la repentina aparición de doña Amelia, la dueña de la casa. Una mujer de 55 años, con más de 10. Tras años al servicio de la familia, se detuvo en la puerta de la cocina, con el rostro desfigurado por una mueca de horror. Su cabello canoso estaba cuidadosamente recogido en un moño, y su vestido azul oscuro no tenía ni una sola arruga. «Señor Ricardo, qué alegría que haya vuelto a casa», exclamó con evidente alivio. «He intentado mantener todo bajo control, pero esa joven es insumisa». Carla sintió que la sangre le hervía en las venas. Doña Amelia siempre la había mirado con desprecio, como si fuera menos que las demás empleadas. La ama de llaves envidiaba la facilidad con la que Carla se ganaba a todos. El idioma hablaba por Miguel, mientras que Amelia nunca había logrado ganarse su simpatía. «¿En qué situación exactamente, Amelia?», preguntó Ricardo, pasándose la mano por su cabello oscuro, expresando su irritación. «Señor», respondió ella, «le dije que no se metiera, que la nueva niñera llegaría pronto y que debía seguir limpiando». Pero ella insistió en coger al niño. Carla miró a la ama con sorpresa. No se había contratado a ninguna niñera para doña Amelia hoy. Miguel había estado solo durante muchas horas. «No es asunto tuyo conocer las órdenes del Señor». Amelia levantó la barbilla y dijo secamente: «Tú solo eres una limpiadora. Tu trabajo es limpiar, no cuidar al niño». Miguel, que había estado sentado en brazos de Carla en silencio todo ese tiempo, comenzó a inquietarse, estirándose hacia ella cada vez que Ricardo o Amelia se acercaban. El comportamiento del niño lo decía todo. Solo se sentía protegido y cómodo con la empleada doméstica. Ricardo se sentía cada vez más incómodo. Su hijo, al que veía muy poco debido a su apretada agenda laboral, parecía sentirse más seguro y tranquilo con la empleada que con él mismo. Se dio cuenta. La realidad resultó ser más dolorosa de lo que estaba dispuesto a aceptar. «Amelia, dijiste que vendría una nueva niñera. ¿Dónde está?», preguntó Ricardo, tratando de contener la voz. La ama de llaves se quedó pensativa por un momento, desviando la mirada. «Bueno, señor, llamé a la agencia en cuanto supe que Silvana se había ido. Prometieron enviar a alguien, pero quizá haya habido algún retraso». «¿Cuándo llamó exactamente?», insistió Ricardo. «Esta mañana, por supuesto». Carla no pudo evitar exclamar y negó con la cabeza. «Doña Amelia, llegué a las 7 de la mañana y usted aún no había llegado. Encontré a Miguel en un estado lamentable. Si realmente se hubiera puesto en contacto con la agencia, no habría dejado al niño en esa situación. ¿Cómo se atreve a contradecirme?», se indignó Amelia, con el rostro encendido por la ira. «Señor Ricardo, mire cómo me habla esta mujer. Por eso digo que no sabe cuál es su lugar.
Yo solo me preocupo por lo que requiere atención, respondió Carla con calma, aunque su voz aún temblaba por la emoción. Un niño que necesita ayuda, llorando y sucio, necesitaba ayuda urgente, y yo no podía quedarme ahí sin hacer nada, esperando a una niñera que tal vez no aparecería mientras Miguel sufría. Ricardo estaba cada vez más convencido de que había algo raro en esta situación, algo que iba más allá de lo normal. Doña Amelia siempre había sido una empleada ejemplar, responsable y leal. Pero hoy había algo raro en su comportamiento, y la reacción de Miguel al ver a Carla era demasiado evidente. Amelia, dame el número de la agencia, yo mismo les llamaré para aclarar los detalles, propuso Ricardo, extendiendo la mano. La ama de llaves volvió a titubear. Sus dedos se movían nerviosamente. Señor, no tengo el número conmigo. Está arriba, en mi habitación. Por favor, tráigalo. Amelia salió rápidamente de la cocina y Ricardo se dirigió a Carla. La joven seguía sujetando a Miguel, que jugaba tranquilamente con los botones de su delantal. Carla, comenzó él, tratando de mantenerse cortés. Debe comprender que eso no es parte de sus obligaciones. La contratamos para limpiar la casa, no para cuidar a mi hijo. Lo entiendo, señor Ricardo, pero usted comprenderá que no podía quedarme indiferente ante el sufrimiento de un niño. Ella lo miró directamente a los ojos, en los que brillaban lágrimas contenidas. Imagina que eres tú, dijo ella. Si encontraras a un niño llorando y sucio, ¿qué harías? ¿Le darías la espalda porque no es tu responsabilidad oficial? La pregunta atravesó a Ricardo como una puñalada. Sabía que ella tenía razón, pero admitirlo significaba reconocer que había fallado como padre, que no conocía lo suficiente a las personas que cuidaban de su hijo. Eso es diferente, susurró, pero su voz no sonaba segura. ¿Es diferente?, preguntó Carlo en voz baja. Yo solo soy una húngara. No tengo un título ni una cualificación especial, señor Ricardo, respondió ella. Para cuidar de un niño no se necesitan papeles. Se necesita amor, atención y presencia. Sus palabras resonaron en el silencio de la lujosa cocina, como ecos en el vacío. Ricardo observaba cómo Miguel, sentado en el regazo de Carla, se relajaba por completo y sintió algo difícil de definir. Envidia, admiración o tal vez dolor al darse cuenta de que era un extraño en esta vida, en la vida de su hijo. ¿Tiene hijos?, preguntó. Preguntó, sin saber por qué precisamente eso. La pregunta se le escapó a Carla. Cerró los ojos por un instante y el dolor se reflejó en su rostro como una sombra. Tenía una hija, susurró. Se llamaba Sofía y tenía 4 años. Hace 2 años perdí su custodia. Cuando su padre desapareció, me quedé sin medios de subsistencia, alquilando una habitación en un barrio alejado. El Consejo de Tutela llegó a la conclusión de que no estaba en condiciones de cuidar adecuadamente de una niña. A Ricardo se le hizo un nudo en la garganta. Solo veía en Carla a otra empleada, sin sospechar nada de sus preocupaciones y problemas. Nunca había tenido una conversación seria con ella, limitándose a saludarla formalmente. Hola, ¿dónde está tu hija? La adoptaron en Santos, en una buena familia, con mejores oportunidades de las que yo podría ofrecerle. Carla contuvo las lágrimas y tragó saliva. Cada mes recibo cartas de Sofía a través de los servicios sociales. Está bien, feliz, estudiando. Eso era lo que más deseaba para ella. En ese momento, Miguel pronunció en voz baja, «Mamá», mirando a Carla. Esa palabra sonó como un trueno en un cielo despejado para los 2 adultos. Carla intentó corregirlo de inmediato. «No, Miguel, yo no soy tu mamá. Tu mamá está en el cielo, ¿te acuerdas?», lo dijo con suavidad, pasando la mano por los mechones húmedos del niño. Ricardo apartó la mirada.
La muerte de su esposa Marina, durante el parto de Miguel, le había dejado una herida indeleble. El niño nunca había conocido a su madre biológica, y el constante cambio de niñeras no le había permitido desarrollar un verdadero apego. Quizás por eso, Miguel se había encariñado tanto con Carla, que se había convertido en la fuente del amor maternal que tanto le faltaba. Doña Amelia regresó a la cocina, rompiendo el silencio que se había instalado en el ambiente. Tenía una hoja de papel en las manos, pero la inquietud en su rostro se intensificó, volviéndose aún más evidente. Don Ricardo, respondió rápidamente. Llamé a la agencia y ha habido un contratiempo. La niñera que debían enviar no llegará hasta mañana. Pensaba que sería hoy. ¿Entonces Miguel se ha quedado solo toda la mañana por un error suyo?, preguntó Ricardo, con voz cada vez más irritada. Señor, no sabía que Silvana se había ido hasta que llegué aquí a las 9, se excusó Amelia. Creía que todavía estaba cuidando al niño. Silvana se fue ayer por la noche, susurró él en voz baja. Carlos respondió. La vi cuando se marchaba, de vuelta a casa. Llevaba una maleta y todos se fijaron en ella. Ricardo sintió como la ira le invadía el pecho. ¿No se dio cuenta de que la niñera se marchó ayer por la noche?, preguntó. Señor, dijo Carlo, pensé que se iba el fin de semana o por un tiempo. No es mi responsabilidad vigilar a los demás empleados, explicó Carlo. Además, nunca he tenido la oportunidad de hablar con usted sobre estas cosas. Nuestra relación siempre ha sido estrictamente profesional. Era cierto. Ricardo se dio cuenta de que durante 3 años apenas había hablado con Carla, salvo para darle los buenos días y las buenas tardes. Era callada, siempre puntual y discreta, pero él la consideraba parte integrante del mobiliario. Dona Amelia, ¿por qué no se ha asegurado de que Silvana estaba aquí esta mañana antes de marcharse?, le preguntó al ama de llaves. Tenía otras cosas que hacer, señor, respondió dona Amelia. Fui a hacer la compra, como todos los lunes. Pero en su voz se percibía cierta inseguridad. Carla asintió levemente con la cabeza, pero no dijo ni una palabra. Sabía que dona Amelia en realidad se había ido al salón de belleza con sus amigas, como hacía todos los lunes por la mañana, pero no iba a llevarla la contraria. Miguel, cansado tras el ajetreo de la mañana, empezó a bostezar en brazos de Carla. Ella, sin darse cuenta, empezó a mecerlo, tarareando en voz baja una nana tranquilizadora. Buah, Dorá, Prita, peje eso criana cuetitimeda de careta. La suave voz de la mujer llenó la cocina, y Ricardo observó con sorpresa cómo su hijo se relajaba por completo y sus ojos se cerraban lentamente. A los pocos minutos, Miguel ya se sentía profundamente dormido. Se ha dormido en los brazos de Carla. ¿Cómo lo hacéis?, preguntó sin pensarlo. ¿Qué, señor? Nunca se había dormido tan rápido. Normalmente le costaba mucho, incluso con las niñeras. Todos los bebés necesitan sentirse seguros para dormir, respondió Carla. Cuando sienten que estamos cerca, que no nos vamos a ir, se tranquilizan. La sencillez de sus palabras golpeó a Ricardo como un puñetazo. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo realmente cerca de Miguel, cantándole o simplemente sentado a su lado mientras se dormía? Amelia señora Ricardona interrumpió, como para dejar las cosas claras. Insatisfecha con el rumbo que estaba tomando la conversación, Carlo decidió que era mejor llevar al niño a su habitación y esperar a que llegara la nueva niñera al día siguiente. Yo puedo cuidar de él hasta que llegue la noche. Amelia, ¿sabes cuidar de niños?, preguntó Ricardo, dándose cuenta de que nunca antes se había planteado esa cuestión. La ama se sintió desconcertada. Bueno, puedo aprender. Es solo cuestión de organización, ¿no? Carlo contuvo una objeción mordiéndose el labio. Cuidar de los niños no es solo cuestión de organización.
es algo completamente diferente, algo que requiere amor, paciencia e instinto maternal. Pero no era su prerrogativa interferir en los asuntos de la ama. «Quizás sea mejor que lleve a Miguel a su habitación», dijo suavemente. «Duerme tan tranquilo. No quiero despertarlo». Se dirigió hacia la escalera, pero Ricardo la detuvo. «Espere, aún no hemos hablado de lo importante». Carla se volvió. Miguel seguía durmiendo en sus brazos. «Señor, quiero entender todo lo que ha pasado aquí y por qué mi hijo está tan apegado a usted. Es muy importante para nosotros, ya que estamos empezando. Continuemos». Dona Amelia tosió, incómoda. «Señor Ricardo, con su permiso, creo que le está dando demasiada importancia». Los niños se encariñan con cualquiera que les preste un poco de atención. Es algo totalmente natural. «Entonces, ¿por qué nunca reaccionaba así con la niñera?», preguntó Ricardo, mirando fijamente a la ama de llaves. «Bueno, señor, la niñera es una profesional. Mantienen la distancia, no miman a los niños». En ese momento Amelia se dio cuenta de que estaba entrando en terreno peligroso. «¿Cómo que, Amelia?» Termine la frase. «Como personas sin...» «Con la formación adecuada», concluyó ella, mirando a Carla con desaprobación. Había algo en las palabras de Amelia que hirió profundamente a Ricardo. Por primera vez, percibió en ellas un desprecio altivo. «Carla, ¿dijo que antes se dedicaba al cuidado de niños?» «¿Dónde?» «En mi barrio, señor. Siempre ayudaba a las vecinas con niños pequeños y, por supuesto, cuidaba de mi Sofía hasta que ella nos dejó». La voz de Carla se quebró. «¿Ha hecho algún curso relacionado con el cuidado de niños?» Carla se sonrojó. Esa pregunta le resultaba dolorosa, ya que tocaba un tema. «Tenía sueños que tuve que abandonar», dijo en voz baja. «Empecé a estudiar magisterio en la Universidad Estatal. Estudié 2 años, pero cuando nació Sofía y su padre desapareció, tuve que dejar los estudios y buscar trabajo». Ricardo se quedó callado, sumido en sus pensamientos. Carlo no era la simple limpiadora que él pensaba. Era una mujer que se había visto obligada a sacrificar sus sueños para sobrevivir. «¿Por qué nunca me lo contó, señor Ricardo? No creo que mis experiencias personales tengan nada que ver con... Estoy aquí para trabajar. Me contrataste para limpiar y eso es lo que hago. Pero es evidente que tienes conocimientos y habilidades para cuidar niños». Dona Amelia volvió a toser ruidosamente. «Señor, si no le importa, nos estamos desviando del tema. El caso es que esta chica se ha extralimitado en sus funciones profesionales. A pesar de sus buenas intenciones, no tenía permiso para bañar a Miguel». «¿Y qué íbamos a hacer?», preguntó Carla. «Dejar que el niño se pasara sediento», añadió Ricardo, cada vez más irritado con la ama de llaves. «La otra opción era acudir a mí. Yo me encargo de la casa en su ausencia, pero ustedes no estaban en casa cuando Carla entró. Y parece que no se aseguraron de que Miguel recibiera los cuidados adecuados antes de irse a hacer sus cosas». Amelia palideció. Ricardo empezaba a dudar claramente de su versión. «Señor, siempre he sido una empleada leal y responsable», replicó ella, alzando un poco la voz. «En los 10 años que llevo trabajando para su familia, nunca ha habido ninguna queja sobre mi trabajo. Hoy ha habido un fallo, y el culpable es Miguel. Había que resolver la situación». En ese momento, Miguel se movió en los brazos de Carla, murmurando algo en sueños. Ella lo acomodó mecánicamente para que estuviera más cómodo, y él se calmó de inmediato. Ricardo, al observar ese gesto instintivo, comprendió de repente que eso le dolía profundamente. Él no era capaz de sostener a su hijo con tanta naturalidad y ternura. «Carla, por favor, lleva a Miguel al dormitorio y luego vuelve aquí. Tenemos que hablar de algo». Ella asintió,
y con cuidado subió las escaleras, sin querer despertar. El niño estaba rodeado de cuidados y cariño. En cada movimiento de ella se sentía esa suave presencia. Cuando se quedaron solos, Ricardo se dirigió a doña Amelia. Amelia, quiero saber la verdad. ¿Qué ha pasado realmente esta mañana? La ama se tensó, como presintiendo la pregunta inevitable. Señor, ya se lo he contado todo, se justificó ella. Hubo un malentendido con la agencia, y yo no sabía que Silvana se había ido. Pero usted dijo que había llamado a la agencia por la mañana y luego cambió su versión, diciendo que la niñera no llegaría hasta mañana. ¿Cuál de estas historias es la verdadera? Amelia se quedó paralizada, como si se hubiera congelado a la espera. Lo siento, señor. Con las prisas pude equivocarme. Intenté resolver la situación de la mejor manera posible, y dejar al niño solo era parte de esa mejor solución. Miguel no estaba solo, yo estaba en casa. Pero usted dijo que había salido a hacer la compra. Mis acciones se debieron a que salí un momento, creyendo que Silvana todavía estaba en casa. Ricardo notó las contradicciones en su relato y lo tuvo claro. Quizá nunca había prestado la atención necesaria a lo que realmente ocurría en su familia. Unos minutos más tarde, Carla bajó las escaleras. Después de acostar cuidadosamente, Miguel estaba acostado en la cuna. Ella había conseguido rápidamente poner la habitación en orden, quitando el desorden y el olor a pañales sucios. Duerme profundamente, comentó. Debe de estar muy cansado. Los niños agotan mucho sus fuerzas cuando lloran durante mucho tiempo. Carlos, siéntate. Ricardo señaló una de las sillas de la mesa. Tengo algunas preguntas que me gustaría hacerte. Carlo, nerviosa, se sentó en el borde de la silla. Doña Amelia se quedó de pie, con los brazos cruzados, mostrando su claro desacuerdo con lo que estaba sucediendo. ¿Hace mucho que nota problemas con las niñeras de Miguel? Carla se sonrojó y bajó rápidamente la mirada. Amelia, antes de responder, dijo: Señor, no me parece apropiado comentar el trabajo de otros empleados. Me gustaría escuchar su opinión. Como persona que pasa aquí todos los días, seguramente habrá notado algo. Respiró hondo. Las niñeras rara vez se quedaban mucho tiempo. En los últimos 2 años había habido al menos 8. Y cada vez que aparecían, Miguel empezaba a ponerse nervioso. ¿Qué significaba eso? Lloraba mucho, comía mal y dormía mal. Cuando limpio su habitación, a menudo le oigo llorar durante mucho tiempo. Ricardo, se le encogió el corazón. ¿Y nunca pensó en decírmelo, señor Ricardo? Solo soy una limpiadora. No tengo derecho a meterme en los asuntos de las niñeras ni a cuestionar su trabajo. Sin embargo, volvió a mirar a Amelia. Es más, una vez intenté decirle a la señora Amelia que Miguel parecía estar pasando por algo, pero ella me respondió que no me metiera en lo que no me importaba. Amelia se enfureció. Eso no es cierto. Yo nunca dije eso. Doña Amelia, hace un mes, cuando Bárbara estaba aquí, Miguel lloró durante 3 horas seguidas. Después de comer, le pregunté si todo iba bien. Usted respondió que las niñeras profesionales sabían perfectamente hacer su trabajo y que yo debía ocuparme de mis asuntos. Ricardo miró fijamente a Amelia, que estaba cada vez más nerviosa. ¿Es eso cierto, Amelia?, preguntó él. Quizá fui demasiado tajante, dije, pero es importante mantener una jerarquía clara en casa. No puedo permitir que los empleados se pongan en situaciones incómodas entre ellos. Pero en una situación en la que un niño está claramente sufriendo, ¿no debería ser prioritario su bienestar? Amelia se quedó callada, con las mejillas sonrojadas por la vergüenza. Y por la irritación, Carlo. ¿Te molestan estas niñeras que no paran de irse? ¿Sabes por qué se van?
Algunas dicen que Miguel es demasiado caprichoso, que llora mucho. Otras se quejan de las condiciones de trabajo. Una de ellas incluso afirmó que se sentía constantemente observada. ¿Observada por quién? Carlo volvió a mirar a Amelia incómodo. Señor, mejor no lo pregunte. No quiero provocar nuevos conflictos, pero quiero saber la verdad sobre lo que está pasando en mi casa. Algunas niñeras han comentado que tienen la sensación constante de todas las acciones que realizan son evaluadas y, en consecuencia, criticadas o corregidas. Esto crea una atmósfera tensa y los niños sienten esa tensión. Ricardo se dirigió a la ama de llaves, Amelia. Señora, mi trabajo es velar por el cumplimiento de las normas de la casa. Si veo que algo no va bien, tengo que intervenir. ¿Y qué es lo que considera que no va bien? Bueno, cosas sin importancia. La forma de dar de comer, de cambiar los pañales, de acostar a los niños. Cada niñera tiene sus propios métodos y yo tengo que garantizar la uniformidad. Carla, ella negó con la cabeza, pero no dijo nada. Amelia no solo era exigente, sino también excesivamente autoritaria y crítica, lo que no permitía a las niñeras sentirse seguras y desarrollar sus propios métodos de trabajo. Carlo, ¿cómo reacciona cuando cuidas de Miguel? Supongo que esto ya ha pasado antes. Señor, solo he cuidado de él en situaciones de emergencia, como hoy. Se calma, le gusta escuchar cuentos y música tranquila. Es un niño bueno y talentoso. Simplemente necesita sentirse. La seguridad y el amor son cosas que las niñeras no pueden dar. Señor Ricardo, supongo que muchas de ellas se toman su trabajo de forma estrictamente profesional. Cumplen con sus obligaciones, les dan de comer, les cambian, les acuestan, pero no establecen un vínculo emocional. Y Miguel lo nota. ¿Cómo se puede saber que lo siente? Porque los niños son muy sensibles a las emociones de los adultos. Cuando alguien simplemente cumple con sus obligaciones sin un interés sincero, los niños lo perciben y se vuelven inquietos, llorosos y caprichosos. Ricardo se sumió en sus pensamientos. Él mismo encajaba en esa descripción. ¿Acaso su propio hijo no se siente querido y protegido a su lado? Interrumpió Amelia, con voz tensa. Creo que estamos prestando demasiada atención a las especulaciones amateur de esta chica. Cuidar de los niños no es solo un arte, es una ciencia con métodos profesionales bien definidos. Pero ninguna de esas niñeras profesionales había sido capaz de calmar y hacer feliz a Miguel como lo había hecho hoy Carla. Ricardo respondió sin emoción, señalando que había sido solo una casualidad. El niño estaba muy cansado. Amelia, ¿tienes hijos? La pregunta puso a la ama de llaves en una situación incómoda. No, señor. Nunca me he casado. ¿Y usted, Carla? Tuve a Sofía, señor, e incluso habiendo perdido su custodia, sigo sintiéndome madre. El instinto maternal no desaparece. Carla, a diferencia de Amelia, siempre había sido madre y llevaba dentro esa sensibilidad maternal que forma ese instinto. Señor, preguntó Carla con delicadeza, ¿puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. La última vez que dedicó tiempo solo usted y Miguel, sin niñeras, sin nadie más presente. La pregunta golpeó a Ricardo como una bofetada. Intentó recordar, pero no pudo recordar ni una sola ocasión en los últimos meses en la que hubiera estado a solas con su hijo durante más de unos minutos. Trabajo mucho, tengo muchas responsabilidades, intentó justificarse. Lo entiendo, señor, no le juzgo, solo creo que Miguel quizá echa en falta la atención de su padre. ¿Qué opina usted?, continuó. Los niños necesitan sentir que son importantes para sus padres. Incluso los más pequeños, como Miguel, notan cuándo son el centro de atención
y cuándo son uno más entre muchos. Una tarea delegable. Un silencio pesado se apoderó de la habitación. Ricardo sabía que ella tenía razón, pero admitirlo significaba enfrentarse a la amarga verdad. Era un padre ausente en la vida de sus hijos, que intentaba llenar ese vacío con dinero y empleados. «Señor Ricardo», dijo la voz de doña Amelia, tratando de recuperar el control de la situación. «Creo que ya hemos hablado bastante de esto. Ahora es importante resolver el tema de la nueva niñera y establecer claramente los límites profesionales de cada uno». «Límites profesionales». Amelia. Ricardo la miró. «¿Quiere decir que cuidar de...? ¿Dónde está la línea divisoria entre las obligaciones profesionales y el cuidado de un niño que sufre? Quiero subrayar que cada empleado tiene unas tareas específicas, y cuando éstas se entremezclan, se altera el orden en la casa. Es decir, el orden en la casa es más importante para mí que el bienestar de mi hijo. No era eso lo que quería decir, señor. Entonces, ¿qué quería decir realmente? Amelia sintió que se hundía cada vez más en ese agujero. Sus intentos por mantener el control y la autoridad solo ponían de manifiesto su insensibilidad y sus prioridades distorsionadas. Creo que necesitamos normas claras. «Para que no se repita la situación de hoy», respondió ella, tratando de parecer sensata. «La situación de hoy es que alguien ha cuidado de mi hijo mejor que cualquier profesional que haya contratado jamás», declaró Ricardo, con la voz cargada de fría ira. «Si no le gusta a Amelia, quizá tengamos que replantearnos algunas cosas», insinuó con un tono amenazador que hizo palidecer a la ama de llaves. En 10 años de trabajo, nunca se había cuestionado su competencia, y ella, nunca, sentido una amenaza a su puesto. «Señora Ricardo, le pido disculpas si no me he expresado con claridad. Por supuesto que el bienestar de Miguel es lo más importante para mí. Solo quería mantener el orden. Un orden que, como usted comprenderá, implica que un niño no se quede solo y desaliñado durante horas. Fue un caso aislado, un descuido, Amelia. Si Carla no hubiera estado aquí hoy, Miguel podría haber sufrido aún más». Carla se movió incómoda en la silla. No quería verse envuelta en un conflicto que podría arruinar la economía del negocio, pero tampoco podía negar la realidad. «Yo tampoco», dijo en voz baja, dirigiéndose al señor Ricardo. «Quizá podamos resolver esto de una manera más pacífica. Doña Amelia siempre ha sido fiel a su trabajo, y hoy, al parecer, simplemente ha tenido un día atípico». Ricardo la miró con asombro. A pesar de que la trataban con desprecio y prejuicios, Carla intentaba defender a su compañera. «Carla», dijo Ricardo, «no tienes que defender a nadie. Solo necesito averiguar qué está pasando realmente en esta casa. Cuando usted no está, señor, todos nos esforzamos al máximo. A veces cometemos errores, a veces actuamos correctamente, pero lo importante es aprender de los errores». La sencillez y la serenidad de Carla contrastaban con la actitud defensiva y el orgullo herido de Amélie. Ricardo empezaba a darse cuenta de que se había equivocado en su juicio sobre sus empleadas, al creer que solo la educación formal y la experiencia laboral podían ser indicativas de la competencia y el carácter. El llanto repentino de Miguel interrumpió la tensa conversación. Todos miraron hacia el techo, y Carla, sin pensarlo 2 veces, se levantó. «¿Puedo ir a ver si está bien?». Ricardo asintió, y ella se apresuró a subir las escaleras. En unos instantes, el llanto se apagó y dio paso a las risas de los niños. «¿Cómo lo ha conseguido?», susurró Ricardo, más para sí mismo que para Amelia. «Señor, no caiga en estas tácticas baratas», respondió Amelia, tratando con todas sus fuerzas de recuperar al menos algo de control sobre la situación. «Cualquiera puede calmar a un niño
durante unos minutos. ¿Cualquiera? Entonces, ¿por qué las niñeras profesionales no pueden hacerlo? Porque se basan en métodos científicos. Simplemente hacen lo que quiere el niño. ¿Y usted cree que dejar al niño solo es lo mejor? ¿Gritar desesperadamente es parte de esos métodos científicos? Amelia se quedó callada. Sus argumentos parecían empeorar su situación. Carla bajó las escaleras con Miguel en brazos, sonriente y balbuceando alegremente. El niño miró a su padre y le tendió las manos, lo que sorprendió a todos. «Papá», dijo Miguel, dirigiéndose a su padre por primera vez. A Ricardo se le llenaron los ojos de lágrimas. Su hijo había pronunciado esa palabra por primera vez, y él casi se había perdido ese momento tan importante, absorto en la discusión sobre protocolos y jerarquías. «Hola, Jongen», dijo, cogieron a Miguel en brazos. El niño se apretó contra el pecho de su padre, aún apretando el dedo de Carla, como si quisiera mantener el contacto con ambos. Parecía que Miguel intentaba unir a dos personas que, en ese momento, eran para él la encarnación de la seguridad y el amor. «Tiene hambre», dijo Carla. Era la hora de comer. «¿Sabe cuál es su horario de comidas?», preguntó ella. «Señor, llevo 3 años cuidándolo y he aprendido a reconocer por su llanto cuándo tiene hambre y cuándo ha comido. ¿Dónde está su comida?». Doña Amelia se movió desconcertada. «Señora, el puré se acabó ayer y todavía no he ido a la tienda». «¿Y qué ha pasado?». «Miguel tiene que comer. Tenía pensado comprar comida esta mañana, pero con todo lo que ha pasado». «¿Qué ha pasado, Amelia?». «Dijiste que te enteraste de lo de Silvana esta mañana y que fuiste a comprar enseguida. ¿No ha tenido oportunidad de comprar comida para el niño?». La ama de llaves se dio cuenta de que sus errores se acumulaban, creando una situación cada vez más desfavorable para ella. «Quizás hoy no he organizado bien el día». «Lo siento», Carla carraspeó en voz baja. «Señor Ricardo, hoy he traído un poco de puré casero. Siempre preparo un bote extra de puré para los niños del vecindario, por si Miguel lo necesita. ¿Le ha traído comida?». «Es un puré de verduras con pollo, nada especial, pero muy sano y preparado con mucho cariño». Ricardo miró a Carla con una expresión incomprensible. Su preocupación no se limitó a la necesidad urgente de bañar y calmar al niño, sino que se manifestó en el gesto cariñoso de traer comida, independientemente de las circunstancias. Al mismo tiempo, la ama de llaves oficial de la casa reconoció que el niño se había quedado sin provisiones. «¿Dónde está el puré?». «En el bolso, señor. En el termo. Todavía está caliente». «Amelia, ¿sabías que Carlo hacía esto?». La criada negó con la cabeza, sonrojándose avergonzada. «No, señor. Nunca me lo dijo». «Porque nunca le interesó», dijo Carlo en voz baja. «Solo quería asegurarme de que Miguel no se quedara sin comer si pasaba algo como lo de hoy». Ricardo sintió una oleada de gratitud y vergüenza. El agradecimiento por el cuidado que una mujer tan atenta había mostrado hacia su hijo se mezclaba con la vergüenza por no haber cumplido con las obligaciones que correspondían a otros empleados. O bien tenía que hacerlo él mismo, asumir el papel de limpiadora. «Carlo, calienta el puré, por favor. Quiero ver cómo se lo come Miguel». Ella asintió con la cabeza y se dirigió a la cocina, sacando un pequeño termo de su sencilla bolsa. Mientras se calentaba la comida, canturreaba en voz baja, y Miguel, sentado en brazos de su padre, salivaba con impaciencia, como si ya reconociera el ritual habitual. Ya había comido ese puré antes. Se lo había pedido a Ricardo a la señora muchas veces, cuando las niñeras se iban antes, o cuando estaba muy nervioso y hambriento. Y nunca considerasteis necesario decírmelo. No quería que pensarais que yo solo intervenía o criticaba a las niñeras cuando era necesario.
Ricardo observaba cómo Carlo comprobaba la temperatura del puré en la palma de la mano, preparando con cuidado una cucharita. Cada movimiento era preciso y atento, lo que delataba la repetición de este procedimiento en numerosas ocasiones. ¿Cuántas veces has alimentado a mi hijo, Carlo? Carlo se sintió incómodo, claramente molesto por la pregunta. Señor, no quiero molestar a nadie. ¿Cuántas veces? Quizás 10 o 15 veces en los últimos meses, siempre en situaciones de emergencia. ¿En qué situaciones son urgentes? ¿Cuándo hay niñeras? ¿Alguna vez las niñeras llegaron tarde o se marcharon antes sin avisar? ¿O sucedía cuando Miguel estaba demasiado alterado y se negaba a comer con ellas? Ricardo sintió que la ira volvía a estallar, pero ahora dirigida hacia sus propios errores. ¿Cómo había podido permitir que las cosas llegaran a tal punto? ¿Cómo no se había dado cuenta de que las personas a quienes había confiado el cuidado de su hijo lo ignoraban? Y doña Amelia lo sabía. Carla miró a la ama, cuyo rostro se estaba volviendo cada vez más pálido. En su mirada se podía leer si lo sabía o no. Amelia, señor, a veces le permitía que me ayudara. Cuando la situación se complicaba, confesó la ama de llaves. ¿Entonces usted sabía que las niñeras no estaban cumpliendo con sus obligaciones? No es que hicieran mal su trabajo, señor. Es solo que algunas cosas eran muy difíciles. ¿Qué cosas? Amelia miró a Carla, que estaba concentrada en Kasia, y claramente no quería entrar en la conversación. Señor, algunas niñeras seguían métodos más estrictos. Seguían el horario al pie de la letra. Y si Miguel se negaba a comer a la hora señalada, simplemente esperaban a la siguiente vez que estuviera listo para comer. ¿Y usted consideraba eso correcto? Pensaba que era disciplina. Pero dejar a un niño hambriento no es disciplina, titubeó Amelia. Un niño de esa edad no es capaz de entender la disciplina de un horario. Solo entiende el hambre, la sed, el sueño, la incomodidad y espera que los adultos respondan a sus necesidades. Carla ofreció unas gachas calientes. Vienen muy bien, dijo. ¿Puedo darle de comer a Miguel? No, yo le daré de comer a mi hijo. Esa frase inesperada sorprendió a todos, incluso a Ricardo. ¿Cuándo fue la última vez que le dio de comer? ¿Le bañó o le acostó a Miguel? Señor, ¿está seguro de su decisión?, preguntó Carla con ternura. Puede que al principio sea difícil, admitió el señor. Tengo que aprender. Por favor, enséñeme. Una petición tan sincera conmovió profundamente a Carla. Ante ella se encontraba un hombre influyente y exitoso que le pedía con humildad que le enseñara a cuidar de su propio hijo. Por supuesto, señor, respondió Carla. Sentémonos a la mesa, será más cómodo. Se sentaron a la mesa. Ricardo sostenía a Miguel en brazos, y Carla tenía a su lado la papilla y la cuchara. Primero hay que crear un ambiente agradable para él. A Miguel le gusta primero mirar la comida y luego olerla. Si quiere, déjele tocarla. Ricardo acercó la cuchara con la papilla a la cara de su hijo, dándole la oportunidad de olerla. El niño abrió la boca con impaciencia. Ricardo sin prisas dijo: «Si cierra la boca, no le obligues. Espera a que la vuelva a abrir». ¿Cómo has aprendido, Ricardo, este enfoque tan sutil para alimentar a los niños? Con Sofía, señor, respondió él, y luego observando a los niños del patio de al lado. Cada niño es único, pero todos necesitan sentirse tranquilos mientras comen. Miguel devoraba la papilla con gusto, murmurando alegremente entre cucharada y cucharada. Ricardo observaba atentamente cada reacción de su hijo, cada expresión de su rostro, cada sonido. Sentía que estaba descubriendo a una persona completamente nueva. Ricardo comentó con sorpresa: «Es un niño muy alegre. El señor Miguel es muy alegre, cariñoso, curioso, inteligente. Simplemente necesita amor y seguridad.
algo que antes no tenía. Carla elegía cuidadosamente las palabras para no ofenderla. Pensaba que Miguel se sentía más una obligación para los que le rodeaban que una fuente de alegría. Los niños siempre notan cuando los adultos solo cumplen con su deber. ¿Y cómo se siente conmigo? La pregunta denotaba vulnerabilidad, y Carla comprendió que Ricardo estaba sinceramente preocupado por la respuesta. Señor Ricardo, Miguel quiere muchísimo a su padre. Cada vez que él vuelve a casa, aunque sea por poco tiempo, el niño se ilumina, se anima y se queda mirando por la ventana de su habitación, esperando oír el ruido del coche. Pero el problema es que el tiempo que pasan juntos siempre es demasiado apresurado, demasiado tenso. Tensa, efectivamente. El padre siempre parece preocupado, con prisa. Miguel lo nota. Le gustaría jugar, charlar, pero su padre parece estar siempre en otro lugar. Ricardo se quedó inmóvil, con la cuchara en la mano, reflexionando sobre las palabras de Carla. Tenía razón. Incluso en las raras ocasiones en que pasa tiempo con su hijo, sus pensamientos están ocupados. Pensaba en los negocios, en los problemas de la empresa, en las próximas reuniones. No sabía que él entendía todo eso. Los niños lo entienden todo, señor. Son como esponjas emocionales. Absorben todo lo que irradian los adultos. En ese momento, Miguel tomó la mano de su padre y la besó, manchándola de papilla. En lugar de enfadarse, Ricardo sonrió sinceramente, conmovido por esa inesperada muestra de ternura. Nunca había hecho eso antes, susurró, porque nunca había habido un momento tan tranquilo y apacible como este, comentó Carlota. Miguel siente que toda vuestra concentración es todo suyo. Carlota, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto, señor. ¿Cómo perdisteis la custodia de vuestra hija? Quiero decir, sin duda sabéis cuidar de los niños mejor que nadie aquí. Carlos cerró los ojos por un momento. El dolor aún vivía en su corazón. Incluso 2 años después de la desaparición del padre de Sofía, no tenía un trabajo fijo. En el 5.º mes de embarazo, nadie quería contratarla. Después del nacimiento de su hija, aceptaba cualquier trabajo extra. Para sobrevivir, estábamos dispuestos a todo: limpieza, niñera, lo que fuera. Vivíamos en una habitación alquilada. Sofía vivía en las afueras. Había poco espacio, casi ninguna comodidad, pero todo estaba limpio. Sofía estaba bien cuidada, bien alimentada y querida. Sin embargo, al consejo tutelar, esto no le pareció suficiente. ¿Cuál era el problema? Una vecina se quejó, alegando que dejaba a Sofía sola para ir a trabajar. Era mentira. Siempre la llevaba conmigo o la dejaba con mi hija María, que cuidaba de varios niños. Sin embargo, cuando los trabajadores sociales hicieron una inspección, vieron nuestras modestas condiciones de vida y llegaron a la conclusión de que no disponía de los recursos necesarios. No tuvieron en cuenta el amor y el cuidado que le dabas a la niña. Me dijeron que el amor no paga el alquiler, señor Ricardo, ni la escuela privada, ni el seguro médico, ni crea oportunidades. Ricardo hizo un esfuerzo por tragar saliva. Tenía ante sí a una mujer que sin duda amaba y sabía cuidar a los niños, pero que había perdido a su propia hija solo por falta de medios, mientras él malgastaba fortunas en niñeras que ni siquiera eran capaces de transmitir a su hijo la más mínima chispa de alegría. ¿Y tú aceptaste esa decisión? Tengo que aceptarla, señor. Sofía vive en una familia acomodada en Santos. El asistente social envía fotos. Está creciendo, estudiando, parece feliz. Es todo lo que quería para ella, aunque no sea conmigo. Pero sigue siendo su madre. Biológicamente, claro, legalmente no. Y quizá sea mejor así. Ellos pueden darle todo lo que yo no pude, excepto quizá el amor incondicional de una madre. Carla sonrió con tristeza.
Yo le doy amor a pesar de la distancia, señor. Cada noche, antes de dormir, pienso en ella, le envío buenos pensamientos y le doy las gracias. Porque esté bien, es lo único que puedo hacer. Miguel, tras terminar de comer, acercó la mano manchada a la cara de Carla, como queriendo tranquilizarla. Ella sonrió y le limpió los dedos con un pañuelo. ¿Y por eso te esfuerzas tanto por Miguel?, preguntó Ricardo con delicadeza. No solo por eso, señor. Miguel es un niño especial, cariñoso. Se merece todo el amor del mundo. Pero sí, cuidar de él alivia un poco mi tristeza por Sofía, respondió Amelia. Ricardo se dirigió a la ama de llaves, que había permanecido en silencio todo el tiempo. ¿Has oído esta historia? No, señor. Nosotros nunca hablamos de temas personales. No lo veía necesario. Los asuntos personales de los empleados no influyen en su trabajo. Ricardo la miró con desconfianza. Amelia creía que era necesario conocer a las personas que trabajaban en su casa, comprender sus motivaciones, sus cualidades profesionales. Era importante. ¿Cómo se puede dirigir a personas que no conoces? Amelia siempre había dado prioridad a la eficacia y la organización. ¿Y a qué ha llevado eso? A una casa donde no se presta atención a mi hijo, donde no se valora a las personas con experiencia y lealtad, donde hay problemas. En lugar de buscar soluciones, prefieren esconderse. Doña Amelia comprendió que su enfoque de la gestión se había puesto seriamente en tela de juicio, y no tenía argumentos suficientes para defenderlo. El señor Ricardo interrumpió suavemente a Carl. ¿No sería mejor centrarnos en lo que es mejor para Miguel en el futuro, en lugar de discutir lo que ha pasado? Tienes razón, asintió Carl. ¿Y qué crees que será mejor para Miguel? Señor, eso no es competencia mía. Solo soy una empleada. Carlo, déjalo, dijo Ricardo. Es evidente que te preocupas por Miguel y sabes lo que necesita. Me gustaría conocer tu punto de vista. Ella respiró hondo. Miguel necesita estabilidad, señor. Necesita gente que no solo cumpla sus órdenes, sino que realmente le quiera. Anhela sentirse protegido, querido e importante. Y no solo necesita un padre que le mantenga, sino un padre con el que pueda sentirse tranquilo y seguro. Y en cuanto a la parte práctica, quizás sea mejor que lo cuide un número reducido de personas, pero que éstas estén siempre cerca, creando un vínculo auténtico y profundo. En lugar de niñeras frecuentes y temporales, necesita una persona constante que lo conozca y a la que pueda apreciar de verdad. ¿Estás dispuesta a asumir ese papel? La pregunta puso a Carla en una situación incómoda. Miró a Ricardo, luego a doña Amelia, y volvió a mirarlo a él. Señor, no tengo un título oficial de niñera, pero usted tiene algo mucho más valioso: el corazón, la intuición maternal y el conocimiento de Miguel, que nadie conoce mejor que yo. Pero solo soy una limpiadora. Usted puede decidir quién seré en su casa. La única pregunta es si aceptará que cuide oficialmente de Miguel. Carla sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lágrimas. La propuesta era como si le ofrecieran volver a ser madre, aunque no fuera de su propia hija. Señor Ricardo, le daría todo mi amor, pero ¿y si no funciona? ¿Y si me encariño demasiado y luego lo pierdo, como perdí a Sofía? Había tal vulnerabilidad en su voz que Ricardo se sintió profundamente conmovido. No solo estaba pensando en el trabajo, sino que se estaba preparando para abrir de nuevo su corazón, para amar a un niño que podría serle arrebatado. Carla, si aceptas, no serás solo una niñera, sino una parte real de nuestra familia. Miguel ya te quiere mucho. Es evidente, y reconozco que usted puede enseñarme mucho como padre. Doña Amelia carraspeó ruidosamente. Señor Ricardo, con su permiso, creo que está tomando una decisión precipitada. Hay que contratar a las personas con prudencia,
tras una selección minuciosa, estudiando las referencias y las cualificaciones. Amelia, en los 3 años que llevas observando el trabajo de Carla en nuestra casa, ¿tienes alguna observación negativa sobre su carácter? Lealtad, honestidad, number. ¿Y no te surgen las más mínimas dudas sobre su capacidad para cuidar de Miguel después de lo que tú no lo ha visto hoy? Pero eso no significa que... Entonces, ¿cuál es su queja? Amelia se dio cuenta de que se encontraba en una situación incómoda. El señor solo quería cambiar radicalmente la estructura de la casa. Amelia, pero la estructura de la casa ya ha cambiado. Hoy me he dado cuenta de que la anterior no era eficaz. Ricardo se volvió hacia Carla, que seguía sosteniendo en brazos a Miguel, ya cansado, después de comer. Carlo, no te apresures a responder, piénsalo primero. Tranquilo, pero recuerda que, si aceptas, tendrás total libertad para cuidar de Miguel. Harás todo lo que consideres necesario, sin preguntas innecesarias, sin juicios ni presiones. Nosotros nos encargaremos de la limpieza, contrataremos a otra persona. Tu tarea será exclusivamente Miguel, y el salario será acorde con el nivel de una niñera profesional con experiencia, o incluso superior, ya que tu responsabilidad será considerable. Carla mecía suavemente a Miguel, que volvía a sumirse en el sueño. El niño se acurrucó contra ella, sintiéndose completamente relajado, y ¿puedo tomarme unos días para pensar en su oferta? Por supuesto, pero mientras toma una decisión, me gustaría que hoy se ocupara de Miguel, para que sienta toda la responsabilidad y yo pueda comprobar que todo funciona bien. Retrasaré la llegada de la nueva niñera, que debía venir mañana, al menos hasta que me dé una respuesta. Doña Amelia se movió incómoda. Señor Ricardo, ¿y si no está de acuerdo? En ese caso, nos quedaremos sin nadie que cuide de Miguel. Si Amelia se niega, seguiremos buscando a un candidato adecuado. No volveré a contratar a nadie solo por su título o sus referencias. Necesito a alguien que se preocupe sinceramente por mi hijo. ¿Y cómo lo determinará? Igual que hoy con Carla, observando la reacción de Miguel, cómo se comunica con él, si hay sinceridad en sus acciones o si solo cumple con su deber. Miguel murmuró algo en sueños, y Carla, a regañadientes, aumentó el ritmo de la mecedora y le corrigió la postura para que todo era más fácil. El movimiento era tan natural, tan instintivo, que no era consciente de lo que hacía. Lo llevaré a su habitación, susurró. Iré con usted, dijo Ricardo. Me gustaría saber cómo lo acuesta. Subieron juntos, dejando a doña Amelia en la cocina. La ama se quedó un rato más en silencio, tratando de asimilarlo todo. En tan poco tiempo, todo el ambiente de la casa había cambiado, y ella se sentía completamente desorientada. Estimado oyente, si te gusta esta historia, no olvides darle a me gusta. Y lo más importante, suscribirte al canal. Es muy importante para nosotros, ya que estamos empezando nuestro camino. Continuemos. Carla le mostró a Ricardo cómo cambiar correctamente el pañal, ponerle el pijama sin despertar al bebé y cómo ajustar la temperatura de la habitación. Prefiere dormir con poca luz, explicó ella, bajando las persianas. La oscuridad total le inquieta. ¿Cómo lo has descubierto?, preguntó Ricardo. Lo he observado, señor. En 3 años, limpiando cerca de su habitación, me di cuenta de que dormía mejor si había una rendija de luz. Y la niñera lo sabía. Algunos lo sabían, otros no. No siempre les interesaba mi opinión sobre los hábitos de Miguel. Ricardo la veía ordenar, colocar los juguetes, comprobar que todo estuviera listo para cuando él se despertara. En cada uno de sus movimientos se notaba que entendía perfectamente los gustos y las necesidades del niño. Carlo, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto, señor.
Si aceptaras cuidar de Miguel, ¿cuál sería tu rutina diaria ideal con él? Reflexiona, señor. Miguel lo necesita. Necesita una rutina, pero no demasiado estricta. Es importante que sepa qué esperar, pero también que tenga libertad para ser un niño. Por ejemplo, la hora de comer está bien, pero si no tiene hambre a esa hora, se puede esperar un poco. Lo mismo con el baño. Sí, pero si está jugando y divirtiéndose, se le puede dar un par de minutos más. ¿Y las clases? Miguel es un niño muy inteligente. Le gusta la música, los cuentos, los juegos con agua. Necesita estímulos, pero también la posibilidad de ser simplemente un niño, sentarse en el suelo, explorar, fantasear. Las niñeras no eran muy estrictas con que se manchara. Muchas se preocupaban demasiado porque que el señor Miguel siempre estuviera limpio y arreglado. Pero los niños aprenden conociendo el mundo a través de la experiencia, tocando todo y ensuciándose. ¿Y su desarrollo? El señor Miguel aún es pequeño para el aprendizaje formal, pero ya puede aprender mucho a través del juego. Colores, formas, sonidos, sensaciones táctiles. A esa edad, todo puede ser una lección si es divertido. Ricardo quedó impresionado por la profundidad de sus reflexiones sobre la educación y el desarrollo del niño. Sus numerosas reflexiones sobre el tema eran evidentes, y probablemente ya había puesto en práctica todo lo que había aprendido en los cursos de pedagogía que no había terminado. ¿No le gustaría volver a estudiar, terminar la universidad? Es mi sueño, señor, pero por desgracia no tengo ni los medios ni el tiempo. ¿Y si fuera una condición de nuestro acuerdo? Yo pagaría sus estudios para que pudiera cuidar aún mejor de Miguel. Carla lo miró con asombro. Señor Ricardo, eso es... Ni siquiera sé cómo valorarlo. Piénselo junto con todo lo demás. Miguel murmuró algo, se movió en la cuna y Carla se acercó inmediatamente a él, cantando en voz baja una melodía tranquilizadora hasta que se calmó. ¿Tiene pesadillas a menudo?, preguntó Ricardo. A veces, cuando el señor está muy nervioso durante el día o hay muchos cambios, los niños reflejan sus emociones en sueños. ¿Qué hace usted cuando tiene pesadillas? Me quedo a su lado y le canto en voz baja. A veces le cojo en brazos hasta que se calma. Es importante que sepa que no está solo. Las niñeras actuaban de diferentes maneras. Algunas hacían lo mismo que yo. Otras consideraban que era un exceso de protección, que el niño tenía que aprender a calmarse solo. ¿Qué opina usted, señor? A 1 año y medio, un niño aún no puede lidiar con sus miedos por sí mismo, ni calmarse emocionalmente. Para ello, necesita dejar al niño solo, llorando en la oscuridad. No es correcto. Esto solo le hace creer que no puede contar con ayuda. Una vez más, la sencilla sabiduría de Carla contrastaba con los estrictos métodos de muchas niñeras profesionales. Ricardo era cada vez más consciente de que cuidar de los niños era más un arte que una ciencia exacta, más basado en el amor que en la técnica. Volvieron a la cocina, donde encontraron a doña Amelia, limpiando obsesivamente la superficie ya limpia de la mesa. Su nerviosismo era evidente, intentaba mantenerse ocupada. ¿Cómo ha ido todo?, preguntó ella, tratando de parecer. Miguel ha dormido tranquilo, respondió Ricardo con calma. Amelia, necesito hablar con usted sobre algo. Por supuesto, señor Carlo. ¿Puede dejarnos solos unos minutos? Por supuesto, señora. Voy a ordenar el salón. Al salir, Amelia dejó a Ricardo y a la ama de llaves a solas. Amelia, permítame ser franco. Lo que ha ocurrido hoy ha puesto de manifiesto graves problemas en la gestión de esta casa. Señor, reconozco que hoy se han cometido errores. Pero no se trata solo de los errores de hoy, Amelia. Es un problema mucho más grave. ¿Sabe usted que Miguel sufre por los constantes cambios?
No me avisó de eso. Sabía que Carlo cubría los huecos que dejaban las niñeras y consideraba que eso era un problema y no una solución. Señor, he intentado mantener el orden, pero el orden por el orden no sirve de nada si no beneficia a los habitantes de la casa. Y evidentemente, a Miguel no le ayudaba. Amelia bajó la cabeza. Señor Ricardo, quizá he sido demasiado severa, pero siempre he intentado hacer todo lo posible por la familia. Lo entiendo, Amelia. Por eso hablo con usted y no me limito a despedirla. La palabra despido llamó la atención de la ama de llaves, que palideció. Señor, por favor, deme la oportunidad de enmendarme. Es lo que quiero. Pero tenemos que hacer algunos cambios. Si Carlo acepta cuidar de Miguel, tendrá que establecer una relación de cooperación con ella, no de competencia. Estoy seguro de que podré hacerlo. ¿Está seguro? Porque hoy he notado mucha celosía y prejuicios hacia ella. Amelia se quedó callada, sabiendo que no podía negar que Carla era una persona buena, leal e inteligente. Había perdido a su hija, pero había volcado todo su amor y cuidados maternales en ayudar a Miguel. En lugar de percibirlo como una amenaza, deberías verla como una aliada. Señor, entiendo que puede haber cierta tensión, pero estoy dispuesta a cambiar. ¿Qué es lo que le ha causado esta incomodidad? Amelia se sintió desconcertada, pero se dio cuenta de que la honestidad era la única forma de conservar su trabajo, ya que ella tenía habilidades que yo no tenía. Miguel la trataba como nunca me había tratado a mí, y eso hería mi orgullo. Cada uno tiene sus talentos, Amelia. Tú eres excelente en las tareas domésticas, siempre lo tienes todo en perfecto orden. Y Carlos se lleva muy bien con los niños. ¿Por qué no unen sus esfuerzos y se apoyan en los puntos fuertes de cada uno? Tiene razón, señor. Puedo hacerlo. Pero ¿qué hay de los prejuicios? No nos escondamos tras la ingenuidad e ignoremos los prejuicios de clase que se han manifestado en sus acciones hoy. Señor, crecí en una época de jerarquías más rígidas, pero reconozco que eso no puede ser una excusa. Carla merece respeto por su personalidad y sus méritos, no por el cargo que ocupa. Estoy de acuerdo. Si ella acepta hacerse cargo de Miguel, usted la tratará como a una compañera, igual a usted en estatus, y no como a una subordinada. ¿Entendido, señora Amelia? Entendido, señor Ricardo. Muy bien. Ahora veamos cómo se desarrollarán los acontecimientos. Por ahora, les pido que piensen en cómo pueden apoyar de la manera más eficaz posible esta posible transición. ¿Tiene alguna pregunta, señor? Por supuesto. ¿Qué pasará con mi puesto si Carla acepta trabajar conmigo? Su papel no cambiará. Seguirá dirigiendo la casa, pero quizá con un poco menos de control sobre los asuntos relacionados con Miguel y trabajando más estrechamente con quien sea su tutor. ¿Y si vuelvo a equivocarme? Amelia, todo el mundo comete errores. Lo importante no son los errores en sí, sino cómo reaccionamos ante ellos. Hoy ha optado por la defensiva y por culpar a los demás, en lugar de aceptar y aprender la lección. Es necesario cambiar ese enfoque. Lo entiendo, señor, y quiero decirle que admiro su decisión. ¿En qué consiste? Podría simplemente simplificar la tarea buscando otra niñera, pero ha decidido ir más allá, involucrarse más y aprender más sobre su hijo. Es realmente agradable de ver. Ricardo quedó impresionado por estas palabras. Gracias, Amelia. Espero que tengas razón y que consigas ser un padre maravilloso. ¿Podrá, señor? Carlo, por cierto, puede ser de gran ayuda en esto. Regresaron a la sala, donde Carla ya estaba ocupada ordenando los juguetes de Miguel, esparcidos por toda la habitación. Había creado pequeñas zonas para diferentes tipos de juguetes, para libros, para construcciones,
para instrumentos musicales. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Ricardo. Organizando los juguetes para que Miguel pueda elegir más fácilmente con qué quiere jugar, respondió ella. Si todo está mezclado, los niños se pierden y no pueden concentrarse en una sola actividad. ¿Tiene eso importancia? Mucho, señor. Los niños pequeños se concentran mejor cuando se les ofrecen opciones claras y ordenadas. Ricardo observaba lo que hacía y se notaba que cada detalle estaba dictado por su sabiduría pedagógica. Carla, ¿dónde aprendió a organizar el espacio para los niños? En la Universidad Pedagógica, señor, y también observando a los niños. Ellos mismos nos dicen lo que les gusta y lo que necesitan, si les escuchamos con atención. Y Miguel ha confirmado que le gusta esta organización. Sí, señor. Últimamente, cuando recogía los juguetes mientras limpiaba, se concentraba más en el juego y estaba más tranquilo. La señora Amelia se acercó a Carla. Carla, ¿puedo ayudarte en algo?, preguntó, lo que suavizó a Carla, que no estaba acostumbrada a este tipo de ofertas por parte de la ama de llaves. Gracias, señora Amelia, respondió Carla. Si quiere, puede ayudarme a ordenar los libros de Miguel. Están todos arrugados en la cesta. Las dos mujeres se dedicaron en silencio durante unos minutos a ordenar los libros. Fue el primer paso, aunque tímido, hacia la colaboración. Carla, susurró Amelia, ¿de verdad entiendes bien a los niños? Gracias, señora Amelia, respondió Carla de nuevo. Y perdóneme si en el pasado me he comportado de forma inapropiada con usted. Reconozco que ustedes siempre se ha preocupado sinceramente por Miguel. Carla, interrumpiendo la tarea de ordenar los libros, se dirigió a la ama de llaves. Señora Amelia, dijo, todos queremos lo mejor para Miguel, y si trabajamos juntos, él estará mucho mejor, ¿verdad? Y me gustaría saber algunas cosas que usted sabe sobre los niños, si no le importa compartir su conocimiento. Por supuesto que no me niego. Será un placer. Ricardo observaba con satisfacción el desarrollo de los acontecimientos. Quizás tenía la esperanza de que esas dos mujeres pudieran encontrar un lenguaje común y trabajar juntas por el bien de Miguel. Desde el dormitorio del piso superior se oyó un llanto apenas audible, y Carla se quedó inmóvil. Seguramente se estaba despertando. Después de la siesta solía tener sed. ¿Podemos acompañarlas?, preguntó Ricardo. Por supuesto, mi señor. Se levantaron y vieron a Miguel, que todavía estaba dormido, pero sonriente, estirándose en la cuna. Al ver a su padre y a Carla, extendió los brazos hacia ellos, como invitándolos a un tierno abrazo. «Hola, cariño», dijo Carla con dulzura, tomándolo en brazos. «¿Cómo has dormido?». Miguel balbuceó algo parecido a «Cala», su peculiar forma de llamar a Carla. «Señor Ricardo, está intentando decir mi nombre», exclamó ella, con la voz temblorosa por la emoción. «Y casi lo consigue. Miguel, repítelo para papá otra vez». «Papá», dijo Miguel con claridad, sonriendo a su padre. «Ahora díselo a Carla». «Carla», repitió Miguel, aplaudiendo alegremente. En ese momento sencillo pero emocionante, Ricardo sintió algo nuevo, una profunda conexión con su hijo y la certeza de que Miguel era feliz y estaba a salvo. «Probablemente quiera beber», sugirió Carla. «Miguel siempre se despierta con sed después de la siesta. ¿Cómo le dais agua?» «En un vaso con boquilla, señor. Ya está aprendiendo a beber solo». Bajaron a la cocina, donde se encontraban Carla. Ella había preparado un vaso con boquilla con agua tibia. Miguel bebió con avidez, y luego, tratando de quitarle el biberón de las manos, comenzó a jugar. «¿Quiere sostenerlo él mismo?», preguntó Ricardo. «Sí, señor. Miguel está en esa edad en la que quiere hacer todo solo. Es importante darle la oportunidad de intentarlo, aunque derrame algo», respondió ella.
¿Pero siempre le dejaban? No, no siempre. Muchos preferían hacerlo todo por él para no tener que lidiar con el posible desorden. Y eso no está bien. No está bien, porque así no aprende a ser independiente. Los niños necesitan probar, equivocarse y volver a probar. Así es como se fortalece su confianza en sí mismos. Ricardo observaba cómo Miguel intentaba beber solo, derramando agua de vez en cuando, pero perseverando en sus intentos hasta que finalmente lo consiguió sin ayuda. El éxito provocó en el niño una alegría sincera que se reflejaba en su rostro. Se siente orgulloso cuando lo consigue solo, comentó Ricardo. Muy orgulloso, señor, y eso es importante para la formación de su autoestima. En ese momento, Amelia entró en la cocina con una carpeta de documentos. Ricardo le entregó el informe mensual de gastos del hogar. Amelia, déjalo en la mesa del despacho, lo miraré más tarde. Y la lista de la compra de la semana, también puedes dejarla ahí. Dejémoslo todo como está. Señor, puedo sugerir añadir a la lista más productos adecuados para los niños, si Carlo está de acuerdo en hacerse cargo de Miguel. Esto demostraba que Amelia realmente se esforzaba por encontrar un lenguaje común en la nueva situación. Excelente idea, respondió Ricardo. Carla, ¿qué productos son los más adecuados para Miguel?, preguntó él. Fruta fresca, verduras para hacer purés caseros, pollo, pescado, productos naturales sin exceso de sal ni azúcar. Y le encanta la comida casera, señor. ¿Cuál es la ventaja si no es que es mucho más que los purés preparados que se compran en la tienda? Entonces, ¿por qué la niñera... ¿Le daban purés industriales? Porque es más cómodo, señor. ¿Pero es mejor para el niño? Carla, ¿usted prepararía los purés? Por supuesto, señor. Requiere más tiempo y esfuerzo, pero es más saludable y sabroso. ¿Y usted tendría tiempo para eso? Si mi única tarea fuera cuidar de Miguel, tendría tiempo para todo lo mejor. Comida casera, actividades educativas, juegos al aire libre. En general, el panorama que describía Carla era muy atractivo. Ricardo se imaginaba a Miguel creciendo en un ambiente más cariñoso y atento. Lo pienso mucho, señor Ricardo. Su propuesta es una gran responsabilidad y una oportunidad increíble, y entiendo que ya ha empezado a darle vueltas. ¿Qué es lo que más le preocupa de esta decisión? Sinceramente, me preocupa el miedo a encariñarme demasiado y volver a sufrir. La pérdida de Sofía fue insoportable para mí y tardé mucho tiempo en recuperarme. Si acepto cuidar de Miguel, lo querré como a un hijo propio. Pero, ¿y si algo sale mal? No lo sé, señor. Usted puede volver a casarse. Su nueva esposa podría... No me quiera. Quizá cambie de opinión. Piense que no estoy a la altura. Pueden ocurrir diversas circunstancias que me arrebaten a Miguel. Y no sé si podré soportar la pérdida de otro hijo querido. La vulnerabilidad de Carla hirió profundamente a Ricardo. Él veía en ella no solo el cumplimiento de un trabajo, sino la oportunidad de volver a abrir su corazón al amor. Carla, no puedo garantizar que nada vaya a cambiar nunca, pero puedo decirte que, si aceptas, te convertirás en un miembro más de nuestra familia, y las familias no se rompen por tonterías. Y si alguna vez repito mi error y me caso, será solo con una mujer que sea consciente de que Miguel ya tiene personas importantes en su vida, y que son parte indispensable de su mundo. ¿Eso crees, Carlo? ¿No ves cómo cambia Miguel cuando estás cerca? Se vuelve más tranquilo, más feliz. No es casualidad. Tú le aportas tranquilidad, y por lo tanto, también a mí. Miguel, que estaba jugando con sus juguetes, se cayó de repente y empezó a llorar en silencio. Carla se sentó a su lado inmediatamente. ¿Qué pasa, cariño? ¿Estás cansado? Al cogerlo en brazos, notó cómo se calmaba al instante, acurrucándose en su cuello.
Le gusta tu olor, dijo Ricardo. Como es sabido, los niños se tranquilizan en un entorno familiar, señor. Miguel ya me asocia con una sensación de seguridad y cuidado. Y esto, por supuesto, ha sucedido con el tiempo. Sí, señor, no fue algo premeditado ni impuesto. Todo se desarrolló de forma natural mientras le ayudaba. Carlo, déjeme decirle que nunca había visto a Miguel tan tranquilo y sereno como ese día. En año y medio no había habido ni un solo momento en el que se hubiera sentido tan seguro como si estuviera en casa. Quizás tenga que ver con el hecho de que siente... Hoy en día, es importante que los adultos comprendan que él no es solo otra tarea más. ¿Cómo hacer para que siempre se sienta importante? Señor Ricardo, no hay que aspirar a la perfección. Basta con estar a su lado cuando está con él. Deje el teléfono, deje a un lado por un momento las preocupaciones del trabajo y escuche con sinceridad lo que él intenta decirle. Es sencillo, pero requiere esfuerzo. Se necesita disciplina mental, señor, elegir conscientemente estar aquí y ahora. Ricardo se sumió en sus pensamientos, recordando cuántas veces había estado físicamente cerca de Miguel, pero psicológicamente lejos de él. Asistía a las reuniones, se metía en los contratos, se ocupaba de los asuntos comerciales. Carlo, si aceptas cuidar de Miguel, me ayudarás a ser mejor padre. Señor, ya es usted un buen padre. Solo tiene que confiar más en sus sentimientos y pasar con él un tiempo que sea realmente valioso. Pero tú me enseñarás cosas prácticas, como bañarlo, acostarlo, entender qué significa cada tipo de llanto. Por supuesto, señor. Será un honor para mí ayudarle. Miguel empezó a retorcerse en los brazos de Carla, intentando bajarse. Ella lo dejó en el suelo y él se arrastró inmediatamente hacia Ricardo, tratando de subirse a él. «¿Quiere jugar con usted?», señaló Carla. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Ricardo. «Por sus movimientos, por su expresión, está lleno de energía y curiosidad, ansioso por interactuar», respondió Carla. Ricardo se agachó, cogió a su hijo en brazos y lo levantó en el aire. El niño se echó a reír, y en el rostro de Ricardo apareció una sonrisa sincera, la primera en mucho tiempo. «Más alto, papá», murmuró Miguel. «Más alto», repitió. Ricardo se sorprendió. «Sí, señor, Miguel es muy inteligente», pensó. «Su habla se está desarrollando muy rápido». Las niñeras hablaban de su desarrollo, unas con admiración, otras con menos entusiasmo. Pero él es muy avanzado para... ¿En qué sentido es avanzado para su edad? En su habla, en sus movimientos, en su capacidad para entender órdenes sencillas. Miguel es un niño muy inteligente. Ricardo siguió jugando con su hijo, lanzándolo y atrapándolo, mientras la risa estruendosa de Miguel se hacía cada vez más fuerte. Parecía que ambos se estaban redescubriendo. «Permítanme», interrumpió suavemente doña Amelia. «¿Preparo algo para que Miguel coma? Ya es casi mediodía». «Está bien, Amelia. Gracias por recordármelo». La ama de llaves salió de la habitación, y Carla, aprovechando el momento, preguntó en voz baja: «Señor, ¿puedo decirle algo?». «Por supuesto, tú. Juega con Miguel como nunca le había visto antes. Le hace muy feliz, de verdad. Mira su cara, está radiante de alegría». Ricardo miró a su hijo, que estaba radiante, aplaudiendo y pidiendo que continuara. En ese momento, los unía una felicidad mutua y pura. «Carlo, creo que ya he tomado una decisión sobre tu propuesta. No quiero que lo pienses mucho, solo quiero que aceptes. Miguel necesita tu ayuda, y yo también. Señor Ricardo, hoy me ha abierto los ojos y me ha hecho ver que me estaba perdiendo los mejores momentos de la vida de mi hijo por estar demasiado ocupado con otras cosas. Me ha demostrado que es un niño maravilloso,
alegre e inteligente, y que yo soy capaz de ser un padre mejor. Siempre ha tenido la oportunidad de ser un padre maravilloso. Solo necesitaba que alguien se lo mostrara. ¿Lo entiende? Carla miró a Miguel, que dejaba besos húmedos en la cara de su padre, y sintió cómo el amor y la gratitud llenaban su corazón. Acepto, señor Ricardo, cuidar de Miguel como si fuera mi propio hijo, y le agradezco que me haya ayudado a convertirme en un mejor padre. Acepto eso también. ¿Y aceptas que yo cubra tus gastos de estudios para que puedas terminar la carrera? La pedagogía no es solo generosidad, Carla. Es una inversión. Cuanto mejor preparada estés, mejor para Miguel. Y quizá algún día abras tu propia guardería. Los ojos de Carla se llenaron de lágrimas, como si todos sus sueños interrumpidos volvieran a tener la oportunidad de hacerse realidad. Señor Ricardo, ¿no entiende lo que esto significa para mí? Es una oportunidad de volver a ser madre, aunque no biológica, pero Miguel tendrá la madre que tanto quiere. En ese momento, Miguel dijo clara y nítidamente: «Mamá Carla». En la habitación se hizo el silencio, impregnado de una profunda emoción conmovedora. El niño extendió la mano hacia Carla, reconociendo en ella la figura de su madre. «Me ha llamado mamá», susurró Carla, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Y no se ha equivocado», dijo Ricardo, con la voz también temblorosa por la emoción. «A partir de hoy, tú eres su madre». Doña Amelia salió de la cocina con algo para Miguel y se quedó paralizada en la puerta al ver aquella conmovedora escena. Ricardo y Carla, embargados por la emoción, lloraban, y Miguel, radiante de felicidad, estaba sentado en brazos de su padre. En la casa reinaba un ambiente familiar que ella nunca había visto antes. «Perdón por interrumpir», dijo en voz baja, «pero la comida está lista». «Gracias, Amelia», respondió Ricardo secándose las lágrimas. Amelia aceptó nuestra propuesta. «Qué bien», dijo Amelia, y por primera vez en su vida se sintió feliz. «Amelia», respondió Ricardo secándose las lágrimas. «Carla ha aceptado nuestra propuesta». «Qué bien», dijo Amelia, y por primera vez en su voz se percibió una alegría sincera por la noticia. «Miguel estará en buenas manos». «Doña Amelia», dijo Carla, «espero que podamos colaborar eficazmente». «Yo también lo espero, y me gustaría aprender de usted sobre la educación de los niños, si no le importa». «Por supuesto que no. Sería estupendo que todos en nuestra casa trabajáramos juntos por el bien de Miguel». Ricardo observaba. La interacción entre las dos mujeres trajo a su vida una paz que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, desde la pérdida de su esposa, creyó que su casa podía convertirse en un verdadero hogar. «Bueno», dijo mientras sentaba a Miguel en la trona, «parece que es hora de empezar a planificar». «Carla, ¿cuándo puedes empezar a trabajar oficialmente?» «Cuando usted quiera, señor Ricardo. A partir de mañana, entonces. Hoy quédate a cenar con nosotros para empezar a establecer las nuevas normas». «Señor, tengo que avisar a casa. Por supuesto, llama a todos los que sea necesario. Y, Amelia, cancela la visita de la niñera que debía venir mañana». «Ya está hecho, señor». «Llamé en cuanto me dijo que Carla había aceptado». «Excelente. Comienza una nueva etapa». Miguel, como consciente de la importancia del momento, aplaudió, lo que provocó sonrisas en todos. «Señor Ricardo», dijo Carla, «¿puedo ofrecerle algo?» «Por supuesto». «¿Qué tal si cenamos todos juntos esta noche? Usted, yo, doña Amelia y Miguel, como una familia?» preguntó ella. «¿Considera a Amelia parte de la familia?» «Por supuesto, señor. Ella lleva 10 años cuidando de esta casa. Le conoce bien a usted y a Miguel. Ella es parte indispensable de esta casa, de esta familia».
Las palabras de Ricardo conmovieron profundamente a Amelia. Durante todos esos años, se había sentido más una empleada que un miembro de la familia. «Estaré encantada de cenar con ustedes», respondió ella. «Entonces está decidido», declaró Ricardo. «Nuestra primera cena como nueva familia». Miguel, como aprobando la decisión, dio una palmada en la bandeja de la silla, y la habitación se llenó de nuevo de risas alegres. Mientras Carla ayudaba a Miguel con la merienda, Ricardo no podía creer cómo un solo día había cambiado todo tan radicalmente. Por la mañana temprano era un padre ausente para su hijo, cuyo sufrimiento por la falta de atención era solo una de las manifestaciones de la indiferencia de quienes le rodeaban. Ahora sentía que estaba avanzando hacia la creación de una verdadera familia basada en el amor, el cuidado y la atención sincera. «Carla», dijo, «tengo una última pregunta». «Escucho, señor», respondió ella. «¿Crees que algún día podrás llamarme simplemente Ricardo, en lugar de señor Ricardo? ¿De verdad, si queremos ser una familia, no deberíamos ser un poco menos formales?» Carla sonrió. «Creo que necesito tiempo para aceptarlo. Durante 3 años he tenido la suerte de llamarte Señor Ricardo. No te precipites, cuando te sientas cómodo. Y tú puedes llamarme simplemente Carlo, sin formalidades». «Trato hecho, Carla». Miguel, tras terminar su media jornada, aplaudió alegremente, con una sonrisa sincera y radiante. Carla lo limpió con cuidado y lo levantó de la silla. «Está lleno de energía», comentó ella. «¿Quieres jugar un rato en el jardín antes de cenar?» Ricardo, un poco sorprendido, preguntó, «¿En el jardín?» Carla sonrió. «Miguel ya está jugando en el jardín. Le encanta». El señor Ricardo disfrutaba de la sensación del césped bajo sus pies, admirando las plantas y respirando el aire fresco. El aire era fresco. Las niñeras rara vez lo llevaban allí, ya que lo consideraban demasiado complicado o temían que se ensuciara. Pero la suciedad no es un problema para los niños, Ricardo. Ellos descubren el mundo tocando, explorando, probando. Unas gotas de suciedad no le harán daño. Vamos al jardín». Salieron al gran jardín de la mansión. Miguel se animó al ver la verde pradera y trató de liberarse de las manos de Carla para correr por ella. «¿Podemos dejarlo en el suelo?», preguntó Ricardo. «Sí, pero ten cuidado de que no coma tierra ni hojas». Carla dejó a Miguel en la hierba y él inmediatamente empezó a gatear, explorando con auténtico interés todo lo que le rodeaba. Tocaba las hojas, intentaba arrancar las flores y reía cuando sentía la hierba en las palmas de las manos. «Aquí fuera es como otro niño», comentó Ricardo. «Los niños necesitan contacto con la naturaleza, Ricardo. Es beneficioso para el desarrollo sensorial y motor». Ricardo se dio cuenta de que Miguel estaba un poco limitado en casa. Los juguetes y las actividades domésticas no pueden sustituir la variedad de estímulos que ofrece la naturaleza. Miguel encontró una piedrecita y con curiosidad intentó metérsela en la boca. Carla se la quitó rápidamente y le dio una hoja grande y limpia para que jugara. ¿Se puede jugar con la hoja? Por supuesto, las hojas son totalmente seguras. Y Miguel está en una edad en la que es importante conocer diferentes texturas. Ricardo se sentó en la hierba junto a su hijo, observando su entusiasta exploración de cada elemento del jardín. Parecía que el pequeño científico estaba haciendo un importante descubrimiento. «Carla, únete a nosotros». Ella se sentó, formando un triángulo con Ricardo y Miguel. El niño miró a los adultos y sonrió, como aprobando la disposición. «Le gusta que estemos todos juntos», comentó Carla. «¿Cómo lo interpretas?» «Por su cara, porque él se relaja cuando todos están cerca y le prestan atención. Los niños
Se sienten seguros cuando las personas que son importantes para ellos están unidas. Importantes. ¿Eres importante para él? Ahora sí, Ricardo. Es una gran responsabilidad que me tomo muy en serio. Miguel se acercó a Ricardo e intentó subirse a sus brazos. Señaló a su padre un árbol imponente que se alzaba en el fondo del jardín. Árbol, dijo claramente. Árbol, exclamó Ricardo sorprendido. Miguel está ampliando su vocabulario rápidamente, explicó. A Carlos le enseñaban nuevas palabras todos los días. Algunas personas le animaban a hacerlo, otras no le prestaban atención. Pero el desarrollo del lenguaje requiere atención constante. ¿A qué te refieres? Para ello es necesario comunicarse activamente con él, describir los objetos que le rodean, repetir las palabras que oye, leerle cuentos. Los niños aprenden imitando y repitiendo. Siempre has intentado hacerlo cuando era posible. Mientras limpiabas, nombrabas los objetos, cantabas, contabas historias sencillas. Quizás por eso habla tan bien. Sin duda, esa es una de las razones. Miguel tiene una inteligencia innata, pero necesita estímulos para desarrollar todo su potencial. Ricardo sintió una punzada de culpa al pensar en el potencial de su hijo. Se dio cuenta de cuántos momentos importantes de la vida de Carlo se había perdido, absorto en sus propios asuntos. Carlo, ¿crees que me he perdido muchas cosas de su crecimiento?, se preguntó Ricardo. El pasado no se puede cambiar, pero el futuro está en tus manos. Miguel aún tiene mucho que lograr y aprender. Lo importante es estar a su lado en este momento. ¿Me ayudarás a no perderme nada más? Ricardo sonrió. Sí, crearemos muchos recuerdos maravillosos juntos. Miguel señaló un pájaro posado en un árbol cercano. Un pájaro, exclamó alegremente. Muy bien, Miguel, es un pájaro, lo felicitó Carla. Vuela, continuó él, agitando los brazos como si imitara el movimiento de las alas. Ricardo estaba impresionado por la observación y la capacidad de comunicación de su hijo. Es realmente muy inteligente y tan cariñoso, comentó Carla. Miguel parecía tener un corazón enorme. Para confirmar sus palabras, Miguel se inclinó y besó a su padre en la mejilla, y luego repitió el mismo gesto con Carla. Papá es bueno, mamá Carla es buena, susurró con una sonrisa radiante. Los adultos se miraron, ambos profundamente conmovidos por sus palabras. En pocas horas habían creado una familia, un vínculo que parecía fuerte y sincero. Creo que es hora de volver, dijo Carla. Empieza a hacer frío, y Miguel tiene que bañarse antes de cenar. ¿Puedo bañarlo yo hoy?, preguntó Ricardo. Claro, será una nueva aventura para los dos. Al volver a la casa, encontraron a doña Amelia poniendo la mesa. ¿Qué tal el paseo por el jardín?, preguntó ella. Miguel ha aprendido 2 palabras nuevas, árbol y pájaro, informó Ricardo con orgullo. Estupendo, es muy inteligente, dijo Carla, dirigiéndose a doña Amelia. Cuando Miguel se duerma, vamos a hablar de la organización de la casa, para que yo sepa cómo puedo ayudar sin estorbaros en el trabajo. Será estupendo, Carlo. Gracias por pensar en ello. Ricardo notó que cada vez había más entendimiento entre las mujeres, y eso le daba esperanza. Quizás realmente se pudiera crear un ambiente armonioso en el que todos trabajaran juntos por el bien de Miguel. Bueno, vamos a bañar a Miguel, dijo cogiendo a su hijo en brazos. Ricardo, déjame traer ropa limpia y una toalla, se ofreció Carla. Gracias. Y Carlos, sí, gracias por todo, por cuidar de Miguel, por aceptar nuestras propuestas, por enseñarme a ser mejor padre. Te estoy muy agradecido. Ricardo, gracias por darme la oportunidad de volver a ser madre. De repente Miguel, durante la conversación, susurró algo que sonó como familia, y eso hizo sonreír a todos.
Creo que entiende lo que está pasando, dijo Amelia. Los niños son muy sensibles a la energía de los adultos, añadió Carlo. Miguel siente que todos somos felices juntos, y eso le da tranquilidad y satisfacción. Entonces mantengamos esta energía positiva, declaró Ricardo. A partir de ahora, este hogar será un bastión de amor, cooperación y alegría. Amén, respondió Amelia con una sonrisa. Y Miguel crecerá sabiendo que todos lo queremos y lo apreciamos, añadió Carla. Familia, repitió Miguel con claridad, provocando de nuevo sonrisas y una oleada de cálidos sentimientos en todos. La historia había terminado. ¿Qué opináis de esta historia de transformaciones y amor? ¿Creéis que Carla tomó la decisión correcta al aceptar cuidar de Miguel? Compartid vuestra opinión en los comentarios sobre esta nueva familia. Vuestra presencia es muy valiosa para nosotros. Por favor, no lo olvidéis. Dadle a me gusta y suscribíos al canal para no perderos nuevas historias conmovedoras.